sobre un punto. No sé si la Sí, querés sí, responder al final o decime como cuando quieras, a quieras. ver qué era. No, cuando a mí No, me da lo que mismo. de todo el cuestionario hubo una sola pregunta en la que tuve que recurrir a máxima Sí, y bueno, y me dio encima que estaba mal. O sea, le hice con máxima y todo, nada, yo me quería matar. Máxima te mintió. Sí, me pegó un bolazo. Igual creo que me hicieron trampa. Le hicieron a propósito. Para que con Decime cuál máxima era. te dé una opción. No, ¿cómo vamos a No, hacer eso? No, 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 no no, creo, no sospecho. creo. Tengo mi sospecha. Yo no fui, por las dudas. Ahora en el que viene sí. Ahora en el que viene puedo llegar a tener algo de culpa, pero en este no. Me lavo las manos porque la verdad que no. No tuve mucho que ver. Bueno, decime Ah, cuál era, a ver. bueno. No, no me lo acuerdo muy bien. Fíjate que tenía valores de A y de B. No A sé ver. si está por ahí mi parcial. Pues va, no sé si nos tocaron a todos las mismas preguntas o cómo fue. No, no creo. Pero la última de las mías. Bueno, para que lo busco. Sí, me acuerdo más o menos cuál era el ejercicio porque lo vi. Pero para que lo buscamos bien el enunciado. Capaz Así. que el error en máxima, por ahí, por paréntesis, ¿viste? Sí, Dice viste que que. máxima le escribís algo mal y chau. Sí, sí, no, Olvídate. no. No, pasa Se re- que, claro, te pedía valores de A y de B, me parece, o de X, no me acuerdo. Entonces lo que hice, como decía que la A era mayor a 0, la reemplacé por 1 y me daba una de esas opciones. O sea, máxima me puso tal cual una de esas opciones y yo dije, ah, listo, esto. Decime, a ver, recordame el apellido. Astor, ¿cómo es tu Colazo, apellido? Colazo. colazo, con Z. A ver si lo encontramos. Y ya. Si no, podemos mirar cualquier otro. Igual acá. Así que tiene que ser una de las que tenías mal. Sí, Esta no. El límite tampoco. Sabiendo que el gráfico, el que tiene un punto de inflexión, no, ese lo tenés bien. Ah, acá. Considerando que A es mayor que 0, resulta que la integral de ax al cubo, no, al cuadrado era acá, sobre 1 más ax a la 3 es igual. Ah, y tenías que decir el resultado. claro. Ah, pero no había que decir el valor de a ahí. No, 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 o sea, era Ah, una de esas tres no, opciones. como me dijiste Fíjate que que A está el daba, choice, que máxima daba 1, como pensé está que el había sacado actor. el valor de A. Ah, mirá cómo te acordás. No, igual no es el pobre. Mirá. Te quedó esa vez que te dis pobre. Sí, Te sí. van a cargar en el grupo, me dijeron. Me volví mal igual después. Digo, pobre chico, ya veo que. Bueno, Nada, está bien. eh, No, lo que hice es reemplazar A por 1, o sea, porque tenía que ser un valor mayor que 0, entonces la reemplacé por 1, la puse en máxima, ah, sí, ya te y entendí ahora lo entonces que hiciste. ahí está. Bueno, el error es ese, porque a ver, si A es mayor que 0, en realidad podría ser 1 o podría ser cualquier valor mayor que 0. Inclusive podía ser, no sé, 1,5 si querés. Lo que había que hacer, el dato de que A era mayor que 0, te lo daba simplemente para que si en algún momento en la resolución de la integral eso jugaba algún papel importante, para que vos supieras que se trataba de un número positivo nada más. Ahí lo que vos tenías que hacer era resolver esa integral sin darle un valor a A, de manera genérica, teniendo en cuenta que A era un número, pero sin darle un valor específico, porque además lo que te va a pasar es que dependiendo del valor de A que vos tomes, el resultado que te va a dar. ¿Me explico? O sea, si yo A la Sí, reemplazo por 1, capaz que la integral me da una cosa, y si la reemplazo por 8, capaz que me da otra. Me va a dar, o sea, la función, la manera y el método para integrar va a ser el mismo, pero a lo mejor en la solución va a haber alguna diferencia numérica seguramente. Entonces, la idea era que vos hicieras la integral así como estaba,
y que a la hora de escribir la solución, te fijaras si ese valor de A positivo tenía algo que ver o no, es decir, si yo podía sacar alguna conclusión más sabiendo que era positivo. Era un integral que salía por sustitución, creo, ¿no? Fíjate que inclusive la solución correcta está escrita en función de A, o sea que vos esa A no tenías que reemplazarla. Claro. Sí había que hacer la integral. O sea, acá vos tenías que llamar U. Creo que se llamaba todo esto, salía. A x a la 3, pues. Ah, sí es. La derivada de esto te daba 0 y acá te daba 3 por esto a la 2 por A. Porque tenés que hacer la derivada de lo de adentro también. Y entonces te quedaba que el diferencial de U sobre todo esto El diferencial de X. era igual al diferencial de X. Cuando vos venías acá, te quedaba lo de arriba igual, lo de abajo era U, y en lugar del diferencial de X tenías todo esto. Ahí se simplificaba esto con esto. Sacabas el 1 sobre 3A. Y te quedaba el logaritmo. El logaritmo del módulo de U, que era el 1 más logaritmo de 1 más AX al cubo. Exactamente. Bueno, más la constante, ¿no? Y la solución que era correcta era exactamente eso. 1 sobre 3A por el logaritmo de... Con C perteneciente a los reales, dice, porque bueno, por la aclaración de la constante nada más, pero... No, en ningún momento había que reemplazar A. Me pisé solo entonces. Bueno, gracias. ¿Sí? Profe. El valor, te explico por ahí para qué hubiese servido. No sé, si a lo mejor vos acá en la solución te queda, no sé, logaritmo, suponete, ¿no? De A al cuadrado. Si vos sabés que, por ejemplo, o de A sola, si vos ya sabés en el enunciado que A es positivo, poner el módulo o no poner el módulo es lo mismo. Entonces ahí uno hubiese dicho, bueno, esto no lo pongo si total da igual porque A es positivo. En este caso no servía de mucho, porque vos acá tenés un resultado que involucra el logaritmo y además adentro queda la X que puede tomar cualquier valor, así que no te sirve para sacar ninguna conclusión más. Pero a veces está indicado como para ver si de la solución que uno llega puede reescribir alguna otra cosita, nada más que por eso, el dato. Pero había que integrar nada más, así que Máxima no te mintió. Bien. Bueno. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta del parcial? ¿El tiempo? Bien. Sí, sí. Yo a mí me Bien. me da justito. Bueno. Listo. Supongo que si hay tanta gente hoy, mira, de estos habrán aprobado. 40 tienen que haber aprobado, están acá, sino que... Hola, Felipe. Sino que están haciendo acá. Después nos Vinieron quejamos a de que no despedirse. siguen, ¿viste? No, queda despedirse que nos quedan unas clases más. Bueno, Jonás, hacé como quieras, ¿eh? Después no me vengas a decir para el final que yo no te invité a las clases, ¿eh? Que yo no te invité a quedarte. Bien. Que avisan no traicionan, dicen por ahí. Traten de no rendir el cuatrimestre que viene, el final. Que me voy para las álgebras el cuatrimestre que viene. No les voy a poder tomar. Me voy a filtrar ahí. Listo, entonces nos vemos en agosto. En agosto. Aprovechen.
Aprovechen a rendir ahora, estos meses que vienen. Bien, bueno, Felipe, no hay problema, yo porque te vi ahí que estabas por entrar. Bien, vamos entonces, ya que no hay ninguna otra consulta, igual si alguien quiere hacer alguna otra consulta al final de la clase, obviamente la podemos hacer. Vamos a trabajar hoy entonces con el cálculo de área. Una de las aplicaciones más importantes de las integrales definidas es precisamente el hecho de que uno puede calcular el área de una región por medio de una integral definida. Por ejemplo, supongamos que yo tengo esta función. Y igual a 2. Y quiero calcular el área de esta región. Sin saber absolutamente nada de integrales, uno puede calcular esa área. ¿No? ¿Cuánto me daría el área de ese rectángulo que está ahí? Base 6 por altura. Exactamente. 6. Base por altura, 6 unidades cuadradas le ponemos, ¿no? Serán 6 centímetros cuadrados, metros cuadrados, lo que sea, ¿no? En una unidad de superficie. Bien, ahora, si yo quiero calcular el área de una región que es así, por ejemplo, si esta f de x tiene esta forma, ahí es como que a uno se le acaban las herramientas que conoce para determinar un área. ¿Por qué esto? Porque es una figura conocida, digo, bueno, hago base por altura, si me toca un triángulo hago base por altura sobre 2, pero si el área debajo de la curva que quiero calcular no se corresponde con ninguna de esas figuras conocidas, ahí es donde uno dice, bueno, qué sé yo, ¿cómo puedo calcular el área acá? No tengo una fórmula por medio de la cual uno lo puede hacer. Entonces, alguien en algún momento, que seguramente esto se los habrá contado Juan Pablo en la teoría, más específicamente Riemann, ¿no? El que planteó las sumas de Riemann, lo que dijo fue que yo lo que podía hacer era dividir a esta área tomando la menor cantidad de rectángulos posibles y que si uno iba calculando el área de cada uno de esos rectángulos y la sumaba, no iba a obtener el área exacta, pero sí iba a obtener un área bastante aproximada a la real, ¿no? Esa suma equivalente de las áreas de todos esos rectángulos es exactamente lo mismo que plantear una integral definida. La integral definida me da un resultado exacto del área, cuando esto me da una aproximación, ¿no? De lo que sería el valor real. Entonces, siempre que uno tenga que calcular el área debajo de una curva, lo puede hacer utilizando una integral definida, que eso es lo que ustedes tienen que hacer en los ejercicios que están planteados ahí en la guía. ¿De qué manera? Bueno, si quiero sacar el área de toda esta región acá, tendría que hacer el área entre A y B de f de x diferencial x. O sea, integro la función entre los dos valores que necesite, ¿no? En este caso yo planteé acá dos valores genéricos, A y B, pero bueno, ustedes van a trabajar obviamente en los ejercicios con valores numéricos. Resuelvo esa integral, dependerá de la función con la que uno está trabajando, si es una integral que se haga directa, si es una integral que se haga por partes o por algún método de los ya conocidos. Resuelvo la integral y el resultado de esa integral me va a representar en forma exacta el área debajo de esa curva. Ahora bien, esto en el caso de que uno esté trabajando con una sola función, porque también uno podría calcular el área debajo de la curva que involucra a diferentes funciones. Entonces vamos a ver todas las situaciones que se podrían presentar. El primer caso sería este. Quiero calcular el área debajo de una curva entre dos valores determinados o entre dos rectas determinadas, ¿no?
Si tengo entonces una función y quiero calcular el área entre A y B de la región limitada por esa función y el eje X, voy a hacer la integral de f de x diferencial x. Bien, esa es la primera situación. Si la función con la que quiero trabajar es una función que está toda por debajo del eje X, o sea, si la función es toda negativa, corro el riesgo de que cuando uno plantea la integral definida, esa integral me dé resultado negativo. Entonces, si la función está completamente debajo del eje X, para calcular el área, lo único que vamos a hacer es anteponer un menos delante de la integral. ¿Por qué? Hay un único valor o un único conjunto de valores que esa integral no nos puede dar, que son los negativos. Si yo estoy calculando un área, no puedo dar como resultado un área negativa. Entonces, recordemos que las integrales definidas me pueden dar cualquier valor numérico como resultado. Ahora, la integral definida aplicada al cálculo de área, obviamente no me puede dar un resultado negativo. Por eso, para evitar eso, si la función es toda negativa, colocamos el menos adelante para evitar esa posibilidad. Bueno, ese sería como el segundo caso. Vamos a correr esto. Ahí está. Bien. El tercer caso que se podría presentar es si en vez de trabajar con una única función, aparecen más funciones involucradas. Por ejemplo, si yo tengo acá una función f, tengo una función g, y quiero sacar el área que encierran esas dos funciones. Bueno, en ese caso, cuando el área que quiero calcular corresponde a una región que involucra más de una función, lo que vamos a hacer para calcular el área es lo siguiente. Vamos a calcular el área entre A y B. Fíjense que A y B son los puntos donde las dos funciones se intersectan. O sea que gráficamente, si no lo puedo ver gráficamente, después veremos cómo hacemos para calcularlos, pero sí son los puntos donde esas funciones se cortan. Y dentro de la integral, lo que vamos a plantear es la diferencia entre la función que actúa como techo de esa región menos la función que está por debajo, es decir, la función que forma el piso. Es fundamental en estos casos el gráfico, porque ustedes necesitan saber qué función está por encima y qué función está por debajo. Entonces, de última, aunque sea con máxima o con la herramienta que sea, pero van a tener que graficar las funciones y hacer esa identificación en cualquiera de los casos, ¿no? Es fundamental eso. Si hice mal el gráfico, obviamente el área la voy a plantear más seguro, así que asegúrense esa parte. Bien, puede suceder también, que sería como el caso más complejo de todos, igual hay ejercicios de ese estilo en la guía, que uno quiera calcular el área de una región que no tiene siempre el mismo techo, ni siempre el mismo piso. Por ejemplo, supongamos que la función f hace así, y que la función g hace así. Vamos a hacer esa recta. G de x sería la recta. Bueno,
Bueno, quiero calcular el área encerrada por esas dos funciones, que va a ser el área de esto y el área de ese otro pedacito. Fíjense que en esta región, en la primera región, la función f de x es el techo y la recta pasa por debajo. En la otra parte, la recta pasa por arriba y la otra función pasa por debajo. Entonces ahí tengo como dos regiones donde el techo y el piso no se conserva para toda la gráfica. O sea que de última en esos casos lo que voy a poder hacer es dividir. Hacer más de un área, ¿no? Plantearlo de la siguiente manera. Voy a hacer un área que vaya, voy a marcar un puntito acá en el medio, voy a cortar en este valor, le voy a llamar, no sé, C, voy a poner acá en el medio. Voy a plantear la primera integral con el techo que va a ser F y el piso que va a ser G. Después voy a hacer la otra integral que va a ir desde C hasta B, con la recta por arriba y la función f por debajo. Y después, para sacar el área total, voy a hacer la suma de esas dos. Puedo dividir la región en tantas áreas como considere necesario, ¿sí? De hecho, si ustedes ven que cambia el techo, cambia el piso de la región, obviamente la van a tener que dividir. No hay otra posibilidad. Este sería como el caso más complejo, donde uno dice, bueno, acá me veo obligado a hacer la separación. Bueno, todas esas situaciones son las que se pueden presentar. Vamos a ir haciendo, aunque sea un ejemplo de cada uno, como para que ustedes vean cómo trabajarlo desde el punto de vista numérico. Hay un montón de ejercicios en la guía, repito, a ver, creo que la tenía por acá, a la práctica. En el ejercicio número 7, tienen como hasta el punto H, creo, de regiones para calcular, que son un montón. Así que bueno, tienen varias. Yo voy a hacer algunos inventos acá, como para no trabajar con los de la guía, y que Claudia mañana pueda avanzar un poco con esos. Profe, ¿y si una función tiene una parte Sí. positiva y una parte negativa, cómo se hace? Si una función tiene una parte positiva y una parte negativa, te vas a guiar únicamente por esto. O sea, a ver, suponete que la función fuera así. Por ejemplo, la función seno. Acá vas a tener pi y 2pi. Por ejemplo, si vos tuvieras que sacar el área limitada por la región seno y el eje X, vas a tener que dividir. Esta integral la vas a hacer normal y la integral de esta parte la vas a hacer negativa. ¿Sí? O sea, la parte que sea negativa la considerás con el menos adelante. Claro, y como es la misma, puedo poner que es la misma para los O- dos. Exacto. O podés calcular una parte y después sacar el doble, porque en la región en la función seno de x se da una simetría que quizás no se da con todas las funciones, pero en esta la podés aprovechar. Y si no está limitada con el eje x, si vos tenés directamente dos funciones y te queda una parte abajo, no hay problema con eso. O sea, suponete que, no sé, que la función f hace así, y a vos acá te limita una recta acá abajo, y te queda este pedacito negativo acá, ahí no hay problema, ahí lo trabajás como el área entre dos regiones, haces la de arriba menos la de abajo, es como que la parte negativa no entraría en juego ahí. Lo que sí, en el momento que sí cuenta, es precisamente cuando vos tenés toda la función negativa, o solamente una única función que te queda en una de sus partes, toda debajo del eje X, como acá. Pero si hay más de una, y por ejemplo en este gráfico directamente vos haces la integral desde acá hasta acá, del techo menos el piso, independientemente de si te queda una parte negativa o no. En este caso sí habría que considerarla.
Bien. Ah, Daniel estaba contestando. Exactamente. La dividís en una parte positiva y en la otra negativa. Muy bien. Bueno. Bueno, el primer ejemplo que vamos a hacer entonces es, vamos a calcular el área que quede de la región que quede involucrada con todas esas funciones que yo escribí aquí. Ahí. La función raíz cuadrada de x, el eje x y las dos rectas verticales x igual a 0 e x igual a 4. Bueno, la función raíz cuadrada de x tiene una gráfica que es más o menos así. Igual ustedes seguramente van a graficar con máxima. Esa es la gráfica de la función raíz cuadrada de x. El eje x, la recta x igual a 0 y la recta x igual a 4. O sea que quiero calcular el área de toda esta región que está acá. Tengan en cuenta lo siguiente. Todas las funciones que tengo como dato tienen que formar parte de la región cuya área quiero averiguar. Esto significa que no puede sobrar nada, ¿no? Todas las funciones que están ahí tienen que formar parte de esa región. Porque a veces suele pasar que uno duda en el gráfico, porque a lo mejor en el mismo gráfico quedan como varias regiones para calcular, ¿no? Y hay que tener siempre en cuenta eso. Si alguna función queda fuera de la región, y en realidad no me lo hubiesen dado. Entonces, siempre tengan en presente eso porque es importante a la hora de definir cuál es el área que queremos averiguar. Bueno, en este caso estaríamos hablando del primer caso. Tendríamos la integral entre 0 y 4 de la raíz cuadrada de x diferencial x. Está todo bien definido, están los valores dados, está todo en el gráfico, ¿no? En esa primera situación. Resolvemos esa integral definida. ¿Cuánto me daría? Es la integral de x a los medios, ¿no? 2 tercios por x a la 3 medios. 2 tercios. Muy bien, de x a la 3 medios. Porque me quedaría x a la 3 medios dividido 3 medios, que es lo mismo que escribirlo de esa manera. Bueno, aplicamos la regla de Barrow. Primero reemplazamos por 4 y le restamos el reemplazo por 0. En este caso el segundo término me va a dar 0 completo, porque sería 2 tercios menos 2 tercios por 0. Ojo si van a hacer el 4 a la 3 medios con la calculadora. Recuerden que las fracciones, cuando uno las eleva, si son fracciones tienen que ir entre paréntesis, porque si no la calculadora hace 4 a la 3 y después lo divide por 2, ¿no? Así que si lo van a hacer con la calculadora, 4 elevado todo a la 3 medios, es exponente todo completo entre paréntesis, no es un dato menor porque da otro resultado. Yo lo voy a dejar así porque creo que va a quedar. Esto es lo mismo que escribir la raíz cuadrada de 4 al cubo. 4 por 4, 16. Bueno, creo que da exacta, ¿no? 8 no te da. 4 por 4, Queda 16 por 64 4, acá, 64. 8, así que 16 tercios. El resultado final. Bien,
Bueno, este es el caso más simple del cálculo de área. De todas maneras, en la guía hay unos cuantos. Seguramente los primeros. Pero bueno, después verán ustedes de qué manera encararlos. Bueno, este sería entonces el primer ejemplo. Bueno, el segundo ejemplo lo vamos a hacer con la función y igual a x el eje x y las rectas x igual a menos 3 y x igual a menos 1. Bueno, me quedaría ese tramito ahí debajo de la curva. De una región que claramente me queda toda por debajo del eje X. O sea que en ese caso tendríamos que hacer menos la integral entre menos 3 y menos 1 de la función x diferencial x, que sería esta recta, ¿no? Bueno, esa la van a hacer rapidísimo, no hay que hacer ningún método. Nos quedaría menos x cuadrado sobre 2. Bueno, y cuando reemplazamos nos quedaría menos 1 al cuadrado sobre 2 menos menos 3 al cuadrado sobre 2. Bueno, y eso me quedaría menos 1/2. Y acá tendríamos menos 9/2, pero que me queda positivo. Ocho medios, que es 4. Bueno, eso en el caso de que sea todo negativo. Lo que hay que tener en cuenta son los casos nada más, ¿no? Bueno, el tercero que vamos a hacer es el área encerrada por esas dos funciones. X al cuadrado menos 4 y menos x al cuadrado más 4. Bueno, ¿cómo quedaría el gráfico en ese caso? ¿Qué forma, no? Porque más allá de que lo van a hacer seguramente una con algún cuadrática software. con la ordenada Claro. al origen en menos 4, perdón. Bien, esta es una parábola, es cóncava hacia arriba, tiene raíces en 2 y en menos 2. Y tiene la ordenada al origen en menos 4, y el que además es su vértice, ¿no?
Me quedaría algo así. Esta sería la primera. Ay, Dios, qué intensidad las mascotas hoy. Me desconcentran. Bueno, ¿y la otra? ¿Esta qué diferencia va a tener? Es cóncava hacia abajo. Claro, esta tiene la ordenada acá. 1, Pasa por 2, eso, 3, pasa por 4. 4. Tiene las mismas raíces. O sea que la región que voy a sacar es toda, el área que voy a sacar es toda esa. La que encierran esas dos funciones. Bueno, fíjense que ahí el gráfico nos quedó de tal forma que si uno quiere definir los límites de integración, es decir, entre qué valores va a ir la integral, es tan fácil, porque del mismo gráfico se puede ver. ¿No? Tendríamos que hacer la integral entre menos 2 y 2, que son estos dos puntitos, de la función que es el techito, menos la función que está por debajo. La que es el techo es la que es cóncava hacia abajo. Bueno, ahí les conviene siempre acomodar antes de empezar a hacer la integral, si se puede juntar algo, aplicar ese signo menos que está ahí a continuación del segundo paréntesis, agrupar todo y después hacer la resolución de la integral. O sea, nos va a quedar así, a ver. Menos x cuadrado más 4 menos x cuadrado más 4. Bueno, ahí agrupamos. Nos quedan menos 2x al cuadrado más 8. Tenemos una suma, así que podemos plantear la suma de las dos integrales, integrar por separado. La integral de menos 2x cuadrado y la integral de 8. Esta primera integral nos queda menos 2 al cubo sobre 3. Y la segunda integral nos queda 8x. La regla de Barrow la pueden hacer para cada integral por separado o pueden hacer directamente una a lo último, ¿no? Sospecho que eso ya se los debemos haber dicho cuando vimos las primeras integrales definidas. Siempre es conveniente trabajar una sola vez con Barrow, hacer todo al final en una misma función. Bien, reemplazamos primero por 2 y después le restamos el f de menos 2. Así que nos va a quedar, a ver. Cuando reemplacemos por 2, menos 2 tercios por 2 al cubo, más 2 por 8, 16. Menos, bueno, voy a borrar el bello dibujo. Bueno, y acá nos va a quedar menos 2 tercios por menos 2 al cubo, menos 16. Porque sería 8 por menos 2. Bueno, y así que acá tenemos 8 por menos 2 menos 16 tercios más 16 en el primer paréntesis. Y en el otro paréntesis tenemos menos. Este queda negativo, así que me queda menos 8 por menos 2, 16 tercios, menos 16. Bueno, ahí hacemos toda la cuentita.
sería menos 16 tercios, está 2 veces, así que bueno, por 2. Y después tenemos más 16, más 32. 64 tercios. Salud. Gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, y el último ejemplo que vamos a hacer es el que tiene que ver con el área limitada también por más de una función, pero para ver qué pasaría en el caso de que gráficamente no podamos definir los puntos donde las funciones se cortan. Porque eso ustedes, si por más que uno hiciera un gráfico lo más exacto posible, una cosa es que las funciones se corten en 2 y en menos 2, como en este caso, y que quede totalmente claro, y otra cosa es que se corten en puntos que a lo mejor no son exactos, y que me sirven y los necesito para poder definir los límites de integración. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a hacer, ahí vamos a agarrar el último de la guía, vamos a hacer uno. A ver. Ah, y había uno parecido a este que hice, pero con 9. Bueno, a ver. Pregunta, ¿esto es guía 6? Esto es guía 6, integral definida. Listo. Exactamente. Bueno, vamos a hacer el K. Pinta ser uno de los más complejos, así que vamos a hacer el K. 7K. 7K. Porque aparte vienen del parcial, habla de la recta tangente, así que van a estar embaladísimos con la recta tangente. Nos viene bárbaro. Bueno, el 7K dice hallar el área de la región limitada por la función y igual x al cubo menos x y la recta tangente a esta función en el punto x igual a menos 1. Bueno, por supuesto, antes de ver el gráfico voy a tener que saber cuál es la recta tangente, porque si no, no hay cosa que pueda dibujar ahí, ¿no? La función polinómica sí, es una función polinómica de grado 3, o sea que probablemente nos quede una curva, pero además tenemos que ver cuál es la ecuación de esa recta tangente para poder ver cómo queda delimitada la región. Entonces, primero encontremos la ecuación de la recta tangente a esta función en el punto x igual menos 1. Bueno, a ver, tenemos la pendiente de la recta tangente va a ser f' de menos 1, así que derivamos la función. Nos queda 3x al cuadrado menos 1, la derivada primera. La evaluamos en menos 1, que es donde la recta va a ser tangente. Nos queda 3 por 1 menos 1, así que 2 es la pendiente de la recta tangente. Y como la recta tiene ecuación. ¿El 2 qué es? Es la pendiente de la recta tangente, que se sacaba con la derivada evaluada en el punto, ¿no? Bueno, y después como la recta tangente verifica la ecuación de cualquier función lineal, porque de hecho es una recta, usando la fórmula general, decíamos, bueno, como la pendiente vale 2, el punto es x igual menos 1, y el valor de y del punto, ¿cuánto vale? Lo tenés que reemplazar en la función original. Exactamente, lo tenés que reemplazar en la función original, tendríamos que hacer f de menos 2 1. sería. Lo voy a hacer acá. No, creo que da 0, ¿no? 0, sí, perdón.
Cálculo. 0 da la ecuación. Mal hecho. Bien, menos 1, 0, quedaría el punto. Así que acá la I me va a dar 0. Y la ordenada al origen me va a dar 2, porque esto es menos 2, que lo paso del otro lado. Me queda 2. O sea que la ecuación de la recta tangente es I igual 2 por X menos 2. Bien. Bueno, tendríamos que representar ahora la función polinómica y la recta, para ver cómo quedan gráficamente hablando, ¿no? Bien. Bueno, para eso les voy a marcar, les voy a compartir acá máxima, así ven el gráfico. A ver cómo era la función, x al cubo menos x. Le vamos a poner entre menos 5 y 5, de última después lo extendemos. Che, profe, una consulta. En el final, cuando nos toca algún ejercicio de Sí. este tipo, ¿vamos a poder usar máxima para graficar o cómo va a ser? Sí, Ah, ok, obviamente, ok, ok. como el parcial. A ver, si fuera, tenemos dos opciones. Si sigue siendo virtual, como estamos tomando hasta ahora, lo pueden usar sin problemas porque va a ser lo mismo que vos hiciste en el parcial. De última, obviamente, a la hora de hacer el oral, más allá de que vos puedas decir lo hice con máxima, las justificaciones teóricas del caso tienen que estar, ¿no? Ok, ok. Si lo haces en forma escrita, que existe una posibilidad porque se está hablando de en un futuro no muy lejano la presencialidad de nuevo en los exámenes finales, lo que nosotros hacemos es evaluar por un lado a los que rinden con máxima y por otro lado a los que no. Se te pregunta antes, vos elegís, y la única diferencia es que vas a tenés que ir con tu computadora para poder usar Perfecto. máxima. Lo y el mismo que en conjunto. álgebra, entonces, perfecto. En Sí, álgebra hacen tal lo cual, mismo. exactamente. Ok, ok. Es lo mismo. Así es, así es. Bueno, ay, me olvidé de ingresar la otra función acá. X al cubo menos X. A ver si la pongo acá, si me deja. ¿Cómo era la recta? 2x 2x menos 2. menos 2. No, de hecho no me la tomó. Bueno, esperen que voy a dibujar de nuevo. X al cubo menos X, coma, 2x menos 2. Ahí estamos. Bueno, en ese gráfico, me voy a poner un poquito, a ver, le voy a poner en el eje Y del menos 10 al 10. Bueno, más o menos, mucho no cambió. Una pregunta, ¿no es x, es x menos 2 o es x más 2? ¿La recta? Menos 2 creo que era, ¿no? Ah, no, más 2, la puse mal yo, daba 2, lo ordené. Acá nos dio 2 positivos y acá le mandé un menos. Por eso había quedado del otro lado, por eso no. Ay, 2x, para que le cambiamos acá, a ver si ahora viste que a veces se enoja máxima cuando le cambié. Muy bien, Ahora sí. ahí está, ahí está. Ajá. Ahora sí. Bien, bueno, ahí gráficamente uno puede ver que, fíjense que tenemos una región acá, y acá está como medio dudoso en la otra partecita. Habría que mirarlo un poco más cerca, porque el problema que tenemos ahí es que la recta y esa curva no pueden coincidir en tantos puntos. Entonces ahí tendríamos que ver en ese pedacito, en esta parte. Acá ya sabemos que la recta pasa por arriba y que la curva pasa por debajo. Ahí ya tenemos una región. Tendríamos que asegurarnos en el otro pedacito a ver qué pasa ahí. Si en realidad se hay toca. otra región, si... Sí, ¿No para se mí toca se en tocan X ahí menos 1? en otro valor. Bueno,
en x menos 1. Y a ver, si se tocan el Sí, menos yo- 1 debería dar el mismo valor. Esta el menos 1 daba 0 Lo hice en y esta el GeoGebra menos 1 y también. se tocan Bueno, ahí. exactamente, se tocan también el menos 1. Vieron que GeoGebra la parte gráfica es mucho más clara siempre. Entonces a veces conviene, Sí. yo porque tenía abierto acá máxima y la hice acá. Pero siempre les conviene por ahí asegurarse. Bueno, más allá de todo eso, si alguno elige hacer el gráfico a mano, siempre conviene asegurarse. Esto lo digo porque a lo mejor no lo saben. Existe una manera de calcular los puntos donde esas dos funciones se cortan cuando uno gráficamente no lo puede ver con exactitud. La manera de sacar los puntos donde las dos funciones se cortan, la intersección entre dos funciones, si es que necesito verla, es igualando. Si yo igualo las dos funciones, el resultado de esa ecuación me da los puntos donde se cortan, los puntos de corte. Entonces, si yo hice un gráfico a mano y me parece que más o menos se cruzan en el 4, no puedo poner algo más o menos. Entonces, de última, me tomo el trabajo, resuelvo la ecuación, saco exactamente cuál es la intersección entre esas dos funciones para poder plantear la integral de forma exacta. De hecho, esta ecuación la pueden hacer acá también, en máxima o en cualquier otro, ¿no? ¿Cuál sería igualar la función graficada y la tangente? Claro, en este caso Ah, las únicas dos funciones que hay para graficar, ¿no? A ver, ecuaciones, resolver. Vamos a ponerlas, así lo sacamos. Pero sí, uno es menos 1 seguro, ¿no? Que es el que vos decías, porque claramente en menos 1 las dos funciones valen lo mismo. 2 por x más 2 es igual a x al cubo menos x. Incógnita es x. Voy a correr esto porque no se ve. Fíjense, las funciones se cortan en menos 1 y se cortan en 2. ¿Sí? Claramente ahí lo puedo deducir. Si no lo veo gráficamente, si se ve gráficamente, no no, hace falta. ya no habría otro punto en el medio que por ahí nos podría Exactamente. modificar. Exactamente. Por lo menos ahí sabemos que se cortan solo en esos dos valores. Bueno, y entonces fíjense que ahí lo que tendríamos que hacer directamente entonces sería, porque entre menos 1 y 2, la recta está siempre por arriba y la curva azul está siempre por debajo. O sea que directamente sería plantear la integral. Y poner primero la tangente, que sería el techo, y Exactamente. La integral entre menos 1 y 2 de la recta que sería el techito menos la función cúbica que sería el piso. Bueno, ahí juntan, resuelven la integral. Juntan si se puede, ¿no? Creo que las x se pueden agrupar. A ver, me quedaría menos x a la 3. Después acá tenemos 2x más otra x, serían 3x, y más 2. Bueno, ahí resuelven las tres integrales, aplican la regla de Barrow. Menos x a la cuarta sobre 4. 3x al cuadrado sobre 2. Y 2x. Bueno, reemplazan, aplican la regla de Barrow y llegan al resultado final. Recuerden que con máxima pueden calcular integrales definidas también. ¿Lo saben hacer eso? Sí. Bien. Sí, antes, lo mismo y ponen el casillerito que te dice integral definida Claro. con los puntos. Exactamente. Pones integrar, e ingresás la función, en un momento te pide, hay una opción que te pide para tildar si es definida o no. Si le tildás que sea definida, te va a pedir estos dos valores. Y ahí directamente te devuelve el resultado final. Lo único no sé cuál se pone primero de los dos. El de arriba, 2. Cuando, claro, vos Primero ponés la- el de arriba O sea, primero. como vas a hacer la regla de Barrow, como harías la regla de Barrow, en ese orden. El superior primero y el inferior después.
el más grande. Joya. Muy bien. Bueno, acá hacen la cuenta, no sé si alguien la hizo para ver cuánto da, así no lo dejamos incompleto. Sería menos 2 a la cuarta sobre 4, más 3 medios por 2 al cuadrado, más 2 por 2, 4. Y cuando reemplazamos por menos 1 nos queda menos 1/4, más 3 medios, porque acá me va a quedar menos 1 al cuadrado, que es 1, y menos 2. Uy, justo lo puse donde no me... Bueno, lo saco. Bueno, ahí hacemos la cuentita, igual los resultados están en la guía, ¿no? A ver, esto nos quedaría 2 a la cuarta es 16, menos 4 nos quedaría acá. Más 3 medios por 4, más 4. 6 nos da el primer paréntesis. Y el otro nos queda menos 1/4, más 3 medios, menos 2. Menos 3/4. O sea que el resultado final sería 6 más 3/4, 27/4. Si no hicimos mal el reemplazo, ¿no? Que puede fallar, lo estoy haciendo. Sí, Hice sí, solo me dio lo mismo. Bueno, perfecto. Genial. En el ¿Qué pasó? resultado, donde pusiste el resultado final, me da un reflejo blanco. El resultado final está acá arriba. Acá abajo decís. Sí, me da un reflejo blanco. No... Bueno, lo escribo acá, mira. A ver qué es lo que no se ve. Ah, después del menos. Claro, después de... Como que... Menos 2 a la cuarta sobre 4, más 3 medios, por 2 a la 2, más 4, menos, sería menos 1/4, más 3 medios, menos 2. Eso sería todo esto. Todo esto que está acá lo reescribí ahí. Profe, ¿por qué menos 2? ¿Acá? Más 2 por menos 1 era. Del Claro, lado de porque X. acá pasás por menos 1, te queda 2 por menos 1. Te queda menos 2. O sea, el segundo paréntesis es cuando haces el reemplazo por menos 1. Menos 1 a la cuarta es 1, pero al tener el menos adelante te queda menos 1/4. Acá menos 1 al cuadrado es 1 positivo, por eso te queda 3 medios positivo, y 2 por menos 1 es menos 2. ¿Sí? Por eso queda menos 2. Cuando reemplazás por el segundo extremo. Ah, listo, gracias. No, de nada. De nada, de nada. Bien. Bueno, con esto entonces van a poder hacer el ejercicio número 7 y alguno más, porque me parece que hay alguno de los integradores que también tiene que ver con área. Claudia mañana va a hacer unos cuantos más del ejercicio 7, porque yo acá hice este solo, los otros los inventé, así que con ella mañana van a hacer algún otro. Les recuerdo por las dudas, porque nunca está de más aclararlo. La guía de integral definida tiene algunos ejercicios de cuestiones que se dieron en la teoría. Esto lo aclaro porque a lo mejor nos van a esperar a nosotros que lo trabajemos y no va a ser así. Ya les digo particularmente cuáles. Por ejemplo, el ejercicio número 4 de la guía de integral definida tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo. Hay cuestiones que para poder completar la cursada acordamos que se den, algunas en la práctica y otras en la teoría. El teorema fundamental del cálculo, como tiene que ver con contenidos teóricos, con cuestiones teóricas, la iban a ver en la teoría. Revisen, fíjense si pueden hacer los ejercicios para que de última, antes de que termine la cursada, nos puedan consultar de última si hay dudas con eso. Esa es una de las cuestiones. Y después, bueno, el ejercicio 5, pensando lo demás, lo pueden hacer. No, después creo que el resto es todo cálculo de área. Ah, y el ejercicio número 10 tiene que ver con el teorema del valor medio.
También es un teorema que se menciona en la práctica, pero bueno, yo supongo que alguno vamos a hacer por las dudas del teorema, por si acaso, para que no les quede ahí colgado. Pero revisen, los que siempre miran los videos, y siguen la teoría, revisen que lo hayan trabajado, porque si no lo dieron, lo completamos de Sí, última en la práctica. lo vimos, ¿Sí? lo vimos. Va, por lo menos la comisión mía vi los dos. Sí, Juan Pablo aseguró que lo había dado, pero bueno, Silvia, que es la profe que da los viernes, la verdad que no sé qué hizo. Sí, sí, Entonces, sí, por lo las dio. Yo dudas, tengo Sí, con sí, Silvia y lo Juan dio. Pablo sí lo dio. Y perfecto. yo tengo Bueno, con por las Silvia y dudas, también lo dio. muy bien, señor, me alegro entonces. Todo en regla. Todo como corresponde. Bien. Bueno, esos ejercicios entonces los van a completar con lo que vieron en la teoría, y lo último de la guía es lo que tiene que ver con cálculo de área, que es lo que van a trabajar esta semana con nosotras, para que puedan completar el resto de los ejercicios. Así que bueno, de mi parte, esto es todo por esta semana. Aprovechen mañana con Claudia a consultar algunos, por ahí pueden hacer alguno antes de mañana a ver si hay dudas, pero bueno, este es uno de los más difíciles, este que hicimos de la recta tangente, así que sospecho que muchas dificultades no van a encontrar. Y bueno, los veo entonces la semana que viene, suerte en el recuperatorio a los que van el viernes. ¿Qué dice Emiliano? ¿Cuáles eran los temas de la teoría? Teorema fundamental del cálculo y teorema de valor medio. Ejercicio 4 y ejercicio 10, Emiliano. El resto lo pueden hacer con esto que trabajamos hoy. De nada, señor. Profe, el ejercicio 10 que lo vamos a ver con Claudia. No, el ejercicio 10 lo vieron en la teoría ya, por eso dije, el 10 y el 4. El 4 es teorema de valor medio. Ok, listo. ¿Sí? Bien. Con Claudia van a hacer mañana algunos más del 7. Eso van a hacer. Van a completar ahí que son unos cuantos. Bien. Bueno, los veo entonces la semana que viene. En realidad los veo el viernes ahí en el recuperatorio algunos, que voy a estar atenta. Cualquier duda que surja, acuérdense que tengo la clase el jueves también, el jueves 13:30, si tienen dudas, alguno que tenga que rendir al recuperatorio, los espero ahí. Y bueno, y si no, los veo la semana que viene. Listo, profe, nos vemos. Muy bien, nos estamos viendo. Sí, la Chao, hasta P1, luego, P1 gracias. 13:30. Bueno, Adiós, profe, adiós, que estén bien. Nos vemos. Nos vemos, nos Profe, vemos. perdón, una consulta. Sí, señor. Sobre el tema del final, por ahí, como para ir metiéndome un poco en el tema. Sí. ¿Hay posibilidad, tal como con el tema de los parciales, de tener alguna referencia, como pasó en la plataforma que subieron un par de parciales, o eso es un poco más, no sé, inaccesible, por así decir? No, para nada. Mirá, lo que yo te puedo contar de los finales es, se crea un aula, como el aula que está todo el material acá subido, se crea un aula donde se agregan todos los alumnos que están inscriptos al final, pero eso se hace una vez que vos te anotes. El aula se habilita, suponete que vos te anotes para el final de agosto, capaz que el aula se habilita 2 o 3 días antes, que vos podés ingresar y ahí hay un simulacro de final, parecido al que se puso ahora para los parciales, para que ustedes sepan la metodología. Yo para anticiparme y que vos vayas por ahí, te pongas a estudiar un poco más tranquilo, el cuestionario que vos vas a rendir es del mismo estilo al de los parciales. Lo que te cambia es que a lo mejor hay ejercicios un poquito más teóricos, no tan prácticos, hay de todo. Es la misma cantidad de ejercicios, todo. Cuando vos pasás, si vos pasás el cuestionario, porque ahí la idea es que haya que aprobarlo con el 60%, se te cita para una entrevista oral, donde se hacen preguntas más de tipo teórico, puede ser alguna consulta sobre los ejercicios que hiciste, o también puede ser, no sé, algún teorema, definime qué dice el teorema de valor medio, ¿no? Puede ser cualquier pregunta por ahí un poco más teórica, en el caso de que se rinda virtual, te estoy hablando, ¿no? Viste que hay dando vueltas un montón de finales. De hecho, no sé, hay una página, no sé si sigue existiendo, creo que sí, que se llama Unnovenses, una página de Facebook, donde los mismos chicos suben exámenes que se han tomado, exámenes viejos. No sé, si me mandás algún correo, yo te podría mandar también alguna copia de algunos que se haya tomado. No hay problema con eso.
Y en el caso de que sea presencial, de que antes de que vos te decidas se tome presencial, que ya te digo, se está hablando de eso, así que nos faltaría mucho, hay también un montón de exámenes escritos dando vuelta de finales viejos que se han tomado. Ahí se toman, creo que eran 6 ejercicios, bueno, la mitad de ejercicios prácticos y la mitad de ejercicios teóricos. Y para probarlo tenés que tener sí o sí, como mínimo, 2 ejercicios prácticos bien y 2 ejercicios teóricos bien. Pero no se toma oral, se toma solo el escrito en esos casos. Habrá que ver qué modalidad nos toca en la próxima mesa. Yo calculo que por lo menos la próxima mesa seguiría siendo oral hasta que nos avisen otra cosa, pero bueno, se está manejando el tema de la presencialidad en los finales. En cuanto al material, te aconsejo que te bajes, ahora antes de que termine la cursada, todos los apuntes de teoría que están subidos de todos los temas, si todavía no lo hiciste, porque eso siempre ayuda a seguir. Y bueno, nada, hay que meterle, además de la práctica que estudiaste para los exámenes, obviamente, sobre todo los ejercicios integradores, mírate bien, que esos están sacados de finales, los que están, viste, al final de cada guía. Y bueno, y después hay que estudiar teoría, estudiar teoremas, definiciones, esas cosas que son las que se apunta a tomar un poco más en los finales, junto con estos últimos temas que no entraron en los parciales. Obviamente de eso se toma casi siempre ejercicios, pero bueno, eso seguro. Cálculo de área, integral definida, todo eso. Y suponiendo que se dé presencial, una Sí. duda que me quedó también es el tema GeoGebra. ¿Se puede usar? ¿No se puede usar? ¿Solamente máxima? Mirá, si el final fuera presencial, solo te permiten usar máxima. Solo ese. Sí, ya te digo, el mecanismo es ese. Se anota, se te pregunta antes. Si vos decís que querés rendir con máxima, tenés que llevar tu compu. Se sientan en un aula, a veces cuando tenemos lugar, en aulas separadas, no sé, bueno, cómo será ahora, específicamente los que rinden con máxima. Pero en ese caso es solo máxima, no se puede usar otro software. En el caso de que sea virtual, ahí sí, porque bueno, vos estás en tu casa, usás como para el parcial. Pero si es presencial, solo máxima. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, de nada, Brian. Cualquier otra duda que te surja, obviamente nos consultás, no hay problema. Que sean consultas de final, no hay drama. En el foro, así te orientamos antes de que rindas. Genial, gracias. De nada, de nada. Bueno, chicos, los veo entonces la semana que viene, si no hay ninguna otra consulta. Que estén bien. Nos estamos viendo. Bueno, dale, profe. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós.